Buenas tardes, bienvenidos a la NET de la Tecnología. Hoy ya nuestro segundo programa, nuestra segunda edición de este año 2023, que se promete muy interesante con temas candentes, temas desconocidos y resolución de muchas dudas sobre conceptos que desconocemos. Uno de los conceptos más importantes que tenemos y que funciona muy bien en el mundo de las emergencias y es muy desconocido. Es una palabra un poquito trabalenguas, pero se llama NBIS, y que puede ser definido tanto las antenas como el tipo de comunicación, ¿no? En este caso tenemos con nosotros a NP3 India Romeo, Héctor Morales, que nos va un poco a desentrañar en qué consiste eso del NBIS, para qué sirve, qué condiciones tiene que ver algo con la física, tiene algo que ver con el tipo de comunicación que hacemos a diario, que siempre nos sorprende con países extraños, pero en este caso no nos vamos a ir tanto a larga distancia, sino un poco más, nos vamos a quedar más cerca de nuestro entorno, ¿no? Y es por ello que esto nos va un poco a informar y aclarar muchas dudas. Héctor es puertorriqueño, está en la isla del Encanto, es un conocedor de las emergencias, trabaja de manera asidua en el entorno de ARES, que es la Organización Americana de Emergencias, y a su vez también es examinador, preparador para la obtención de licencia de radioaficionado y una persona que está al cabo de la información en el mundo de la radioafición. Bienvenido, Héctor. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos en estos próximos minutos en la NET de la Tecnología. No, gracias a ustedes, gracias a ti por invitarme y por estar aquí presente a los compañeros. Un placer hablar de tecnología y de internet, así que a eso es que estoy aquí, así que vamos a ello, no hay mucho que decir. No sé, como dijiste, yo soy instructor, soy examinador, así que me gusta hablar un poquito de esto de las comunicaciones y de la tecnología. Bueno, NBIS, ¿qué es esto de NBIS? Lo escuchamos en muchas conversaciones, muchos colegas dicen, no, yo quiero hacerme con una antena NBIS. Hay que, para llegar aquí de un sitio a otro muy cercano, la mejor manera es NBIS. Pero, ¿qué es eso de NBIS? A ver, desentraña un poco el concepto. Pues contestando a tu pregunta, básicamente yo tengo una presentación hecha y la voy a utilizar primero las siglas, porque conocemos NBIS. NBIS, hay diferentes formas de verlo. ¿A qué se refiere con esas siglas? Near Vertical Incidence Skywave. Si lo traducimos directo, sin darle mucho búsqueda a esto, es onda celeste de incidencia casi vertical. Como yo lo explico en mis clases, cuando hablo un poquito de esto y cuando los colegas me preguntan, lo que le digo es lo que queremos es enviar la señal, emitir la señal en casi vertical. Y pues ahí hay muchas dudas, porque ¿cómo que hacia arriba, Héctor? ¿Cómo que yo quiero enviarla? Pues esa es la idea de esto, enviar la señal casi en vertical. Y hay esto está dirigido a las distancias cortas. Básicamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos hablando cerca de 100 millas a 300 millas, que hago la conversión, aquí lo tengo, 161 kilómetros a 483 kilómetros. Aquí no estamos hablando del DX. Aquí no está, con el sistema de NBIS no estamos hablando de X. A muchos nos encanta el DX. Yo soy fanático del DX. A mí, mientras más lejos mi señal llegue, perfecto. Pero en este caso no estamos hablando de largas distancias. Si notan, Puerto Rico, por ejemplo, se dice que Puerto Rico mide 100 por 35, 100 millas por 35 millas. Y si notas 100 millas, básicamente cubrimos a Puerto Rico. Yo soy malo con los metros, así que hago referencia. 161 kilómetros. Con un sistema de NBIS podríamos cubrir a todo Puerto Rico sin necesidad
de tener que molestar, como yo digo, en el DX, que nuestra señal viaje a España, a China, a Estados Unidos, a Centro y Suramérica. Nosotros la necesitamos que se quede local. ¿Por qué? En eso, pues hablo un poquito. Porque el ENVIS mayormente se utiliza en el caso de emergencias, porque es lo que estamos buscando, la comunicación local. En Puerto Rico, pues nuestro 100 por 35, como decimos, si lo podemos comunicar en caso. Nosotros, el ejemplo de los huracanes, recientemente en septiembre de 2022, tuvimos el ataque de un huracán. Nos dejó sin electricidad varios días. No estoy hablando del 2017, María, que fue a nivel isla completo. Y hubo muchas personas que estuvieron varios meses sin, casi más de un año. Hay personas que estuvieron más de un año sin electricidad. Pero recientemente, en septiembre del año pasado, tuvimos una situación donde nos quedamos sin electricidad varios días y las comunicaciones de emergencia, pues nosotros los radioaficionados entramos en esa dinámica de poder comunicar. ¿Y cómo hacerlo de forma eficiente? Pues con un ENVIS. Claro, los ENVIS no funcionan por encima, empiezan a perder, mientras más alta la frecuencia, empiezan a perder efectividad. Eso es importante tenerlo en claro. Se habla de ENVIS en comunicaciones fiables, comunicaciones 100% confiables, entre 1.8 MHz y los 8 MHz. Así que estaríamos hablando de 40 metros hacia abajo, para hablarlo un poquito más claro. Mientras más alta la frecuencia, va a ir perdiendo efectividad hasta llegar al punto cero. Así que cuando hablamos de propagación de radio, muchas veces hablamos de en VHF yo tengo la comunicación en línea de visión, en comunicación de línea de visión, en VHF o UHF, pero en HF generalmente tengo el skip, la comunicación de largo alcance. Pues el ENVIS cubre ese espacio que hay entre una cosa y la otra. Una pregunta a esto. Estamos hablando de comunicación local. Tú has mencionado VHF. ¿Qué diferencia hay, qué parámetros si siguen entre el ENVIS y la VHF? Porque tú sabes que la VHF también tiene un carácter local, ¿no? Digamos, bueno, tiene también el carácter de propagación a través de tropo, esporádica y demás, pero en general, una transmisión que no esté afecta a la propagación es local, ¿no? De VHF o UHF. ¿Cómo se comporta? ¿Es paralelo la onda, digamos, la distancia que pues se puede alcanzar con ENVIS paralela a la de VHF o diferente? Es paralelo si hablamos de la misma potencia. Mi experiencia. No voy a entrar mucho en la parte técnica. Yo no soy, como le digo a mucha gente, yo no soy ingeniero. Y yo voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia dice que son comparables. En el caso de Puerto Rico, yo puedo mantener en UHF y VHF, yo puedo mantener una comunicación local y básicamente cubrir Puerto Rico. Para dar un ejemplo, en Puerto Rico se corre un net los sábados. Los amigos se contactan estaciones de toda la isla en diferentes puntos. En VHF se hace constantemente. Todos los sábados ocurre un net y se contactan estaciones de toda la isla. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la que yo veo mejor el ENVIS? Yo lo siento más seguro, más estable en cuanto a comunicación. En cuanto al UHF y al VHF, siento que cambia un poco la propagación. Es más ir y venir de la propagación que con la comunicación en HF utilizando el ENVIS. Entonces, ese ir y venir de las señales parece extraño, pero mi experiencia dice que el ENVIS funciona mejor para este tipo de comunicación. Es más estable. No es que no se pueda hacer la misma distancia, estamos hablando de la misma distancia, mismo espacio, pero entiendo que el ENVIS es más estable. Así que esa es mi comparación al respecto. Gracias. Con respecto al uso, esto es importante. En el caso de nosotros, Puerto Rico, muchas personas
no conocen, pero voy a usar el ejemplo. Puerto Rico tiene una cordillera en el centro. En el lado oeste de Puerto Rico, lado noreste de Puerto Rico, tenemos la montaña más grande del Caribe, el pico más alto del Caribe, el Yunque, con el bosque tropical, que nos protege mucho de los huracanes, pero también nos da problemas para hacer comunicaciones. Así que el ENVIS vuelve a ser más efectivo. En esto de la radiocomunicación, yo creo que muchos hablamos, y en comunicaciones de emergencia más, hablamos de efectividad. Si yo quiero hacer de X, ¿qué antena es más efectiva para hacer de X? ¿Qué me funciona? Eso sí que es un obstáculo insuperable, un accidente geográfico que ENVIS creo que lo salva de alguna manera una vez que ya esté en la ionosfera, aunque sea a nivel de digamos, en vertical. Pero te evita, por ejemplo, el caso de Yunque u otras montañas o cordilleras que son insalvables con VHF en algún caso. Es complicado, por eso decía que es más complicado. No es imposible, es posible hacer esa comunicación en UHF, VHF, pero se nos hace más sencillo yendo a 40 metros y utilizando una antena que esté montada en formato ENVIS, que como decías ahorita, hay que tener en cuenta, está el modo, que es la forma en que estamos hablando, de qué estamos hablando, es el ENVIS como forma de comunicación, tratamos de que nuestra señal salga en vertical y nosotros también le llamamos ENVIS a la forma en que instalamos las antenas. Así que... Exacto, es que hay doble concepto, ¿no? Exactamente. Está el concepto propio de la comunicación, que es una comunicación de bandas muy bajas, y luego el tipo de antena, ¿no? Para permitir, digamos, que la radiación tenga unos grados, ¿no? Eso es lo que faculta exactamente, ahí está, faculta que el área de cobertura sea mucho más cercana, ¿no? No se vaya tan lejos, ¿no? Me imagino que para están de enhorabuena todos los radioaficionados que le encantan la HF, que dicen, ahora con este discurso que hemos planteado, oiga, esto de los digitales, del internet, de la interconexión con las redes de internet, de esto no funciona. Aquí el ENVIS es lo que va a salvar aquí la isla o la ubicación donde esté de la catástrofe, ¿no? De las inclemencias y fenómenos adversos. Bueno, siendo un radioaficionado que le gusta probar de todo, que enseña de todas las áreas de la radioafición, sí hay una dificultad, pero no lo quita por completo, porque el ENVIS, este método de comunicación lo podemos utilizar para, por ejemplo, el famoso WinLink. No perdemos eficiencia con el WinLink. Digo, podemos seguir usando el single sideband, la telegrafía, pero si tienes que enviar un documento, si tienes que enviar una foto, pues el sistema de WinLink, el sistema de APRS funcionaría con esto. No lo pierdes. Simplemente es un método adicional de hacer esa comunicación. Así digamos, es el cauce, digamos, el cauce que puedes utilizar sistemas digitales o análogos o analógicos, ¿no? Correcto, podemos utilizar tanto la digital como no análogo en este tipo de comunicación, así que no perdemos la discusión de cuál es mejor, va a seguir en este caso, pero porque siendo realistas, muchos van a decir, no, pues yo uso el método digital, uso el método análogo, usted utiliza el que le guste y el que funcione para lo que usted está haciendo, pero el método de comunicación está ahí, hay que tenerlo en cuenta porque trayéndolo a la emergencia, generalmente nuestros recursos están localmente cuando queremos trabajar una situación de emergencia. Así que a mí en una situación de emergencia, si en un momento dado puede que necesite comunicarme, y utilizo el ejemplo de España, ya que estamos aquí en esta... yo me puedo comunicar con España porque puedo tener amigos en España o me pueden servir de puente, pero si yo necesito la policía, la ambulancia, yo necesito recursos locales. Los amigos de España, por mejor que me puedan escuchar, no me van a poder enviar una ambulancia y hacer una comunicación
por teléfono es costosa. Así que yo necesito establecer comunicación local. No, y cuando la puedes tener, porque tú sabes que durante el María se anularon todas las comunicaciones telefónicas y ya no me digas las eléctricas, obviamente, pero claro, no había comunicación. Tuvimos muchísimos problemas de comunicación durante durante el huracán María. 2017 fue un desastre, no hay que hablar mucho de esto, se ha repetido el cansancio. Yo lo utilizo para ejemplos cuando me dicen, Héctor, pero ¿cómo lo comparas? Pues en María tuvimos estas situaciones. El gobierno, la mayoría de las comunicaciones, por no decir todas, colapsaron. Nosotros los radioaficionados fuimos un método de comunicación que siguió funcionando porque no dependíamos de ningún sistema extra. Así que fuimos la herramienta, pero si no podía comunicarme con mi mismo pueblo, estando en un punto remoto, porque Puerto Rico pues tiene lugares donde te tardas 3 horas en llegar, 2 horas en llegar, aún en el mismo pueblo. Así que, porque la travesía es complicada, hay lugares así que ocurre, pues entonces, si yo necesito hacer la comunicación, utilizo un sistema como Envis. No importa el sistema de DX que tenga, puedo tener el sistema de DX más grande, pero si necesito comunicarme con el gobierno, en el caso de nosotros a los pueblos le decimos municipios, con el gobierno municipal, para que me envíe una ambulancia o me envíe agua, no necesito el sistema de DX, necesito un sistema local. Y Envis provee esa solución. Por ejemplo, aquí vemos dónde puede estar puesta la antena y esa cobertura local, básicamente. En el caso de Envis se puede extender un poco más. Voy a dar ejemplos. En el caso de Puerto Rico sigo local porque es mi experiencia. Puerto Rico, utilizando el sistema de Envis, puede comunicarse con las islas alrededor. República Dominicana, Haití, la española como le conocemos, con Cuba y con el Caribe, con las islitas más pequeñas, Islas Vírgenes Americanas y todas estas islas, las islas Vírgenes Británicas. Ahora se me escapan los nombres de la isla, pero sí, Bahamas, las Bahamas y todas esas cosas. Correcto. Y esto, ¿cuánta es la distancia, según tu experiencia, máxima, digamos, de X, ¿no? Por decirlo así, de X en VIX, ¿no? Dentro del Envis, exacto. Dentro del Envis, yo he podido tener comunicados con Venezuela desde Puerto Rico. Al norte no hay mucho que tocar, ahí está Bahamas y Barbados está el sur. Siempre los confundo, así que me disculpo. Pero al norte me parece que Bahamas al norte. Hacia el sur, Venezuela, la costa del Caribe, Colombia, en algunas ocasiones Panamá, esa zona de centro Suramérica, podríamos estar hablando. Así que cubre bastante si hablamos de esto. Pero cuando se corta la propagación, por llamarlo de alguna forma, pues nos quedamos local. Y es funcional para lo que estamos hablando de situaciones de emergencia. Una pregunta, Héctor, muchas veces algunos colegas en los que he hablado antes en el previo de la entrevista, ¿no? De la net, me decían, no, pero yo en estas bandas más superiores a los 8 MHz, ¿no? Las ondas más bajas, yo lo he utilizado y no he llegado a hacer contactos locales o los contactos que hago son de X. ¿Hay algún matiz que se nos escapa, no? ¿Por qué estaciones que usan los 160 metros hablan con todo el mundo y también pueden usar esa banda para Envis? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está el matiz, el cambio de concepto? La posición de la antena, la altura que le damos a la antena. Voy a entrar en ese detalle, me paso por aquí a diferentes. Yo sé que estamos hablando y estamos teniendo una conversación. Aquí en esta parte de la presentación se habla primero del ángulo. Buscamos un ángulo mayor, para el de X buscamos que sea menor a 30 grados, ¿verdad? Para que esa extensión. En el Envis vamos a buscar generalmente por encima de los 45 grados para que esa señal se quede local. Y la antena, estamos hablando de una antena tan básica como un dipolo.
un dipolo para 40 metros que se ponga a una altura entre 6 metros y 15 metros, para mantenernos hablando en metros y nos entendamos todos. Aproximadamente entre 6 metros y 15 metros. Es más común ver antenas ENVIS un poco más altas, 30 pies, 30 a 70 pies. Estamos hablando de 9 metros a 21 metros. Pero lo común, mi experiencia, yo no, en una situación de emergencia, es raro que tenga la posibilidad de poner una antena a 6 metros de altura. Es poco probable que lo pueda hacer con espacio abierto, ¿verdad? Que tenga el espacio abierto para poder ponerlo. Generalmente se ponen en un mástil desde el piso y es complicado tener esos 20 pies de altura o esos 6 metros de altura. Pero eso sería lo común, lo más común. Y ahí es donde juega el mantener esa comunicación, porque muchos de los colegas tienen 160 metros y hablan con el mundo, como tú estabas diciendo. Aquí hay unos cuantos colegas que están experimentando con la banda de 160 metros y las antenas tienden a ser gigantescas, un poquito grandes pero esa experimentación, ellos están buscando el DX y me dicen, Héctor, ¿pero a qué altura pongo la antena? Bueno, depende de lo que estés buscando. Por eso, cuando llegan mis clases, a la primera clase que se da, que para radioaficionados que no tienen ningún conocimiento, yo les digo, el radioaficionado, porque en Puerto Rico vemos que el radioaficionado tiene muchas antenas, porque tiene diferentes configuraciones, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Y por eso es que vemos que en nuestras casas tenemos 7, 8, 9, 10 antenas, digo, los que tenían el espacio, ¿verdad? Allá, el que pueda tener ese espacio. Pero muchos radioaficionados tienen muchos tipos de antenas para ese tipo de situación. Quiero hacer el DX o quiero hacer la comunicación local. Y entonces ahí es donde entra ese detalle. La configuración de la antena es el otro paso en esto. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, la verdad que muchas veces ponemos aleatoriamente la altura, a veces, bueno, el que tiene una disponibilidad propia, ¿no? En su ubicación, ¿no? Tampoco podemos elegir, salvo que esté uno en el campo, en una zona de montaña y tenga a su entera disponibilidad todo eso, ¿no? Pero sí que efectivamente hay quien en esta diapositiva sí que se ve claramente el tipo de propagación y lo que implica ir directamente, ¿no? Hacia la verticalidad, ¿no? de la antena. Correcto. Aquí lo que vamos a hacer es, a mí me gusta compararlo con la antena direccional. La antena direccional estamos buscando el ángulo bajo, la ponemos a cierta altura, pero el ángulo bajo en la antena direccional horizontal. Y estamos buscando que llegue lo más lejos posible. Pues en este caso, imagínense que esa antena direccional, en vez de ponerla en horizontal, la pone en vertical, pero en vez de apuntar hacia el horizonte, va a apuntar hacia arriba. Si tuviera la oportunidad de darle elevación a su antena direccional, que pueda darle más de 45 grados de altura, de elevación, debí haber dicho, si puedes darle más de 45 grados de elevación a tu antena direccional, la podrías utilizar para hacer comunicaciones ENVIS. Digo, es bastante extremo, porque imagínense una antena para 40 metros, que tienden a ser bastante grandes, ponerla a 45 grados. Es un poquito complicado, pero si se pudiera hacer, sería posible utilizarla para ENVIS. Por eso el dipolo, yo siempre hablo del dipolo. Un dipolo para 40 metros, un dipolo para 80 metros, más flexible, más fácil de manejar que una antena direccional. Pero es todo configuración en cuanto a... De todas maneras, Héctor, ¿hay alguna antena comercial? Porque me imagino que, como tú bien dices, es complicado el manejo de una antena dirigida hacia la verticalidad, ¿no? ¿Cómo se puede manejar? Me imagino que hay algún tipo de antenas que ya vienen preconfiguradas, preparadas para evitarnos ese quebradero de cabeza, ¿no? De cómo enviar para arriba la señal. Lo que vamos a ver mayormente es el dipolo o los handfed
dirigido, la famosa antena ENFET, un solo lado, y la altura, jugar con la altura. Antenas como, estoy mencionando de memoria porque no las tenía anotadas, tengo que serte honesto. Camaleón es una antena bastante famosa para emergencia. Es conocida, sí. Sí, Camaleón es una muy buena antena para ENVIS. Volvemos al juego. Yo puedo usar la misma antena para DX, pero si la configuro a la altura correcta, la puedo entonces utilizar para el sistema ENVIS. La Camaleón, la mayoría de los ENFET son fáciles de establecer porque básicamente es un solo cable, entre comillas, un solo cable, para no entrar mucho en la dinámica de la discusión. A mí me gusta verlas como un solo cable con su balón de un lado y entonces jugar con ella. Son más las recomendables. No recomiendo nada que tenga que ver con antenas direccionales. Son sumamente complejas trabajar esto. Yo diría que imposible por el tamaño del tipo de antena, a menos que sea un dipolo rígido, que se pueda ajustar la altura del dipolo rígido. Pero las antenas direccionales son sumamente complicadas para esto. Así que vámonos al cable, como decimos, al alambre. En definitiva, el dipolo es la antena más socorrida para el ENVIX. Definitivamente no tenemos que dejarlo, no tenemos que tenerlo puesto, podemos cargarlo en un bulto, en una mochila, hacia cualquier lado, si es que tenemos que movernos del lugar donde estamos, o tenemos que hacer una instalación rápida o básicamente portátil, pues definitivamente lo que se recomienda es ese tipo de antena. Alambre, cable, como decimos acá, es la mejor forma en ese tipo de situación. Déjame mover aquí, que no estoy viendo si alguien ha hecho algo. Lo que sí es importante, por ejemplo, tampoco que no esté demasiado baja, ¿no? Porque hay una absorción de tierra, ¿no? De la tierra hacia... Eso es cierto, hay que tener cuidado. Como toda antena, como todo sistema de antena, revisar su SWR, su ROE, que es importante, porque el ground, la tierra, nos va a afectar la comunicación. Eso es importante. No puede ir tan pegado a la tierra, pero tampoco podemos despegar tanto. Por eso se tiene que jugar con ese espacio. Yo hablo de 6 metros, de 20 pies de altura. 6 metros de altura, porque eso es más o menos lo más común. Hay personas, hay una fórmula, déjame buscarla por aquí, que muchas personas utilizan. Aquí. Está básicamente el punto 15 del largo de onda, de la altura, claro. Cuando hacemos ese cálculo, en algunos casos cae por encima de los 20 pies, en otros está por debajo. Depende. Recuerden que los planes de banda cambian a nivel del mundo, así que hay que ir ajustando. Nosotros, en el caso de Puerto Rico, estamos cerca de 715 en 40 metros. Estoy de memoria, esa frecuencia las tengo anotadas en el radio y todo, pero 7100 algo, nosotros 188, si mi memoria no me falla. Es donde mayormente manejamos el tráfico de emergencia, 188088. Y pues, más o menos, eso es si notan, básicamente eso es una configuración para poder utilizar el sistema de ENVIS. Si se fija, mira el patrón de radiación. Es un patrón de radiación casi vertical. No hay salida hacia... ¿Y esto, cómo podemos saber? Imagínate que hemos montado nuestra antena, seguimos un patrón, unas medidas, una elevación. Creemos que estamos en el buen camino. Pero ¿cómo podemos detectar si estamos en la onda en VIX, en la cobertura en VIX o no? Si nos ha salido bien toda nuestra infraestructura. Básicamente, discúlpame, básicamente al hacer la instalación, se supone que tu comunicación sea mejor, escuches mejor y te escuchen mejor
los locales, los que estén en ese rango de comunicación. Claro está, recuerda, yo le digo a la propagación es mágica. A veces pensamos que está todo funcionando local y se escapa de X de momento. Eso no quiere decir que usted hizo mal la instalación. La propagación es magia. Pero escuche, ¿qué está escuchando usted? Digo, la magia de la ciencia. Algunas personas dicen que la magia es la ciencia que aún no conocemos. Así que sí mismo. Así que esa magia que tiene la propagación, a lo mejor le va a dar de X, pero verifique con quién está haciendo más contactos. Con los locales empezó a hacer más comunicados con la gente que está quizás en su ciudad, quizás en ese rango de las 100 millas, me disculpan, yo como trabajo con las millas todo el tiempo, mi mente piensa de esa forma. Dentro de las 100 millas, verifique ese espacio dentro de esas 100 millas, de quizás 200 millas. Estoy empezando a hacer comunicación. Si tiene la posibilidad de instalar dos tipos de antenas, la NBIS y la de DX, como yo le llamo. Yo tengo NBIS, tengo DX. Y tengo la posibilidad de hacer el cambio, de escuchar. Aquí escucho mejor a los locales, aquí escucho mejor al DX. Eso es una buena forma de compararlo. No hay, yo no soy experto, pero desde mi punto de vista, yo no he encontrado muchas diferencias, excepto en la recepción. ¿A qué me refiero? Cuando estoy en el sistema NBIS, pues pierdo los contactos de DX. Si estaba hablando con España, con Estados Unidos, con la Florida, con Nueva York, y cambio a NBIS, perdí esa recepción. Posiblemente la perdí completa o perdí parte de lo que están hablando, dependiendo también de esa magia de la propagación. Así que eso es uno de los indicadores. ¿Cómo yo estoy recibiendo? Yo explico al radioaficionado nuevo, que hay que empezar a dar más oído antes de hablar. Seamos más elefante y menos cocodrilo. Esa es mi forma de verlo. El ejemplo. Y una pregunta, Héctor. Está condicionada, sabemos que las bandas bajas son nocturnas, ¿no? Por naturaleza. ¿Eso condiciona mucho el alcance y las condiciones de NBIS? Es decir, ¿tú vas a escuchar más estaciones locales por la noche o por el día, o ella es indiferente? En todo por lo caso, menos mi experiencia, durante el día, el de X se corta más. No vas a tener tanto de X, pero localmente no hace gran diferencia. Claro, las estaciones locales que durante el día estabas escuchando normal, posiblemente durante la noche, su reporte de voz, su reporte de calidad de señal aumente en cuanto a la calidad. No quizás a las barras de señales, que mucha gente vive pendiente a tener las barras de señales altas y se les olvida la calidad del audio. Pero yo entiendo que durante el día puedes tener un audio normal con tus estaciones locales, un audio normal, y durante la noche, y digo entiendo por la experiencia, durante la noche ese audio mejora altamente, que es lo que vemos con las estaciones de DX, la propagación aumenta en la noche. Durante el día es raro poder hacer un DX en las bandas. No es que no se pueda, pero es más complicado, así que sí, hay esa diferencia. Yo diría que mayormente en la calidad, y los locales se van a mantener. No va a tener ese problema de comunicación de que en la noche no puedo hablar con fulano que está en mi propio país. Okay, o en mi área. Así que esa es la parte que yo veo. No, déjame regresar, aunque básicamente, miren esto aquí, el NBIS, básicamente lo que estamos utilizando, lo que tratamos de hacer es evitar que la capa D de la ionosfera absorba esas señales. La capa D se conoce por ese problema de absorción en cuanto a la ionosfera. Concentramos la señal en forma vertical y entonces nos llega a las capas más altas de la ionosfera, y entonces esa propagación
aunque local, tiene muy buena forma de funcionar. Aquí vemos otra gráfica que Es la F2, ¿no? La que se utiliza en este caso. F2. Mayormente. Bueno, yo la conozco por la VHF, por ejemplo, en 6 metros, que es un tipo de condiciones también. Pero Correcto. ahí es a través de propagación. No, y en 6 metros vamos a ver la esporádica E, que es la capa que aquí no la toco porque, como dice su nombre, es esporádica, pero generalmente entre F1 y la capa D, ahí pudiera aparecer la esporádica E, la capa E, y entonces nos va a mantener más corto la propagación. Pero generalmente lo que se utiliza es la capas altas F1 y F2 ahí, que estén dependiendo de qué tan ionizado es. ¿Qué nos tienes que decir sobre las emergencias? Porque yo sé que tú, que trabajas en ese campo de las emergencias, es algo importante que deben asumir, sobre todo las asociaciones, grupos de emergencia y radioaficionados que se dedican al tema de socorro y asistencia de emergencias. Deben de conocer y yo creo que se debe potenciar y propiciar el uso de este tipo de instalaciones, ¿no? Claro que sí. Con los colaboradores de estas. Claro, nosotros, para muchas de estas agencias, no importa el país, para estas agencias nosotros somos los expertos en comunicaciones. Ellos, por lo menos mi experiencia es que muchas veces no tienen idea de lo que estamos hablando. Tú le dices, vamos a establecer una configuración de estas en tu espacio, y te dicen, pues, establécela, hazlo tú. Es complicado para ellos porque no entienden la dinámica que hay en esto. Ellos están enfocados en la respuesta, no en la respuesta al evento, si es una emergencia, la respuesta al evento. En algunos casos la preparación es mínima y hay que dejarles saber, hay que entender ese ciclo completo de una emergencia, la mitigación, la preparación, el proceso de mitigación. Sí, la respuesta es importante, pero si no trabajamos preparación, por ejemplo, ¿de qué nos vale tener, como yo digo, 15 ambulancias con con los 15 equipos, si no te preparaste para que esos 15 equipos trabajen en conjunto? Así que esa parte es importante. Nosotros somos comunicadores, la comunicación es importante, establecer qué hace quién, eso es importante, los planes, lo que es preparación dentro de una situación de emergencia, hablar de cómo funciona esto. Mi experiencia es que ellos dependen demasiado de nosotros en cuanto a la configuración. Mi experiencia de cómo va a funcionar ese centro de comunicaciones, porque aunque tengan los equipos en las oficinas, hay veces que no tienen ni idea de cómo se prende el equipo. Llega uno a ayudar y te dicen, ahí está, úsalo. Mi recomendación en cuanto a eso, prepárese con tiempo, haga los enlaces. Me dirán, Héctor, pero eso no tiene nada que ver con la parte de nosotros, que es operar los equipos y establecer. En muchos casos tenemos que hacer esa relación antes para poder ya llegar a funcionar en los equipos, poder instalar los equipos, que ellos entiendan cómo funciona. Así que es un proceso en el que hay que crear esa confianza con nosotros, porque muchas veces no saben ni de qué le estamos hablando. Cuando yo llego a una oficina y le digo, yo soy radioaficionado y vengo a ayudarte con las comunicaciones, porque sé que tienes un problema de comunicaciones. Y muchas veces, ya gracias a Dios, eso ha cambiado muchísimo, pero antes era un problema y no sé, en los demás países me imagino que todavía debe haber un poco Yo lo que he observado esto es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a manejo y estamos bregando con los equipos a diario, ¿no? Pero para una persona que es neófito, que acaba de aterrizar y le das una caja ahí con un montón de botones y unos numeritos y le dices, venga, ¿qué tienes? Bueno, ¿acaso apretar el micrófono? Que eso es algo instintivo, ¿no? Y lo han visto en películas, pero más allá de eso, me imagino que debe ser una experiencia amarga, ¿no? Y un quebradero de cabeza, pero supino, ¿no? Bien grande. Claro. Puede llegar a ser complicado. Hay veces que
que no tienen ni idea de cómo utilizar el equipo. Hay veces que tienen los equipos en el área, como te estás diciendo, tienen un escritorio con todos los equipos en esa área, pero esa área está hasta cubierta. Yo he llegado a una oficina, yo llegué en una situación de emergencia a la oficina y cuando llegué estaba todo el equipo cubierto, estaba muy bien cuidado. No voy a decir que no estaba muy bien cuidado, estaba todo cubierto, básicamente como si lo hubieran sacado de las cajas de comprado hace poco. O sea, no se había verificado si funcionaban, no se habían probado. Y ese tipo de situación, pues tú llegas ahí a ayudar y tú dices, ok, ¿qué pasó aquí? Sí, está todo instalado, bien bonito. Antenas conectadas, todo bien bonito, pero no se ha probado. Y si es un equipo que no conoces, qué sé yo, compraron una marca y tú estás acostumbrado a otra, no tan solo para nosotros que llegamos a ayudar, para el mismo personal, que por lo menos en los Estados Unidos, si no tienes la licencia, pues no estás autorizado a operar un equipo, a menos que la vida y la propiedad estén en peligro. Pero si no se cumple ese, como yo lo digo, si no está ese requisito de vida y propiedad en peligro, esos equipos de radioaficionados, pues solamente los puede utilizar un radioaficionado. Y entonces, por lo menos así es la legislación local. Y entonces, pues los equipos están allí, muy bonitos, muy bien cuidados, pero no se han utilizado, no sabes si realmente van a rendir lo que tienen que rendir. Y entonces, pues por eso hablo de esa relación antes de los eventos, porque mi experiencia es que es mucho más importante que lo que está sucediendo en el momento. Cuando tú llegas allí, que ya tienes una relación establecida con quien sea que esté trabajando, pues se te va a hacer más fácil hacer la interacción y poder no tan solo de los equipos, sino la interacción personal, que en situaciones de emergencias el estrés se va por las nubes y todo el mundo puede perder el control. Ok, bueno, esto sí, con tu permiso, vamos a dar en chance y entrada ya a los amigos de... tengo aquí una pregunta de Antonio, si quiere hacerla, él está también por aquí, creo. Bueno, si quiere hacerla en vivo, yo les abro el micrófono. Si quieren encender sus cámaras también, pues bienvenidos, no hay problema. Y si tienen, bueno, alguna duda o sugerencia, bueno, ahí hay me insinúan para que les abra el micrófono, ¿no? Una pregunta que me hace LU8 Alfa November Sierra, le voy a dar la palabra de todas maneras por si quiere hacerla en vivo directamente. Antonio, LU8 Alfa November Sierra, pues adelante. Bueno, de todas maneras, me preguntaba sobre las antenas si hay antenas con bobina que son aptas para el uso en VIX. Bueno, es para personas que tienen espacio reducido, limitaciones de espacio, ¿no? Si eso cambia algo a la hora de utilizar en VIX o no, es indiferente. Es indiferente. El tipo de antena, realmente el tipo de antena no es un punto crítico. Si tienes una antena que tienes poco espacio, que no le pasa a la mayoría de los radioaficionados, tiene poco espacio, hay que jugar con las bobinas, se puede jugar. En este caso, para la propagación y el sistema ENVIS, mi recomendación es jugar con la altura. El dipolo regular, no sé, por decir algo, yo normalmente pongo mis dipolos a unos 20, 25 pies de altura. Estamos hablando de unos 60 metros, si no me equivoco. Puedo que esté mal, estoy tratando de hacer el cálculo. Pero a la altura que normalmente ponemos un dipolo, ese dipolo pudiera funcionar como ENVIS. No necesariamente. Mi recomendación es que si tiene un dipolo a una altura normal y está funcionando... Sí, te escuchamos, Antonio. Perdón, no sé, se me había colgado esto y no sé si andaba. Buenos días. Y se me había ido el audio encima. Quería saber si para espacios reducidos y bueno, alguna información sobre la construcción de antena básica y si se puede armar en espacios reducidos. Ahora sí estoy escuchando. Ok, perfecto. Mi recomendación es jugar con la altura.
el juego en la antena mayormente es altura. El tipo de antena, si estás usando un dipolo reducido, que estés utilizando bobinas, ¿a qué altura está? ¿Te está funcionando para el de X? Si te está funcionando para el de X, quiere decir que está un poco alto para el MVIS. Así que bajando posiblemente esa altura, ese mismo dipolo, sin tocar bueno, cambiaría un poco la configuración porque habría que alargar quizás un poco, pero bajar el dipolo, la altura donde está puesto el dipolo, pudiera hacer que funcione mejor en el formato MVIS para local. Y entonces, pero no hay una antena, si buscan, no hay una antena dirigida a MVIS. Se hablan de dipolos montados en MVIS. Antenas montadas en MVIS. Lo que hablan de MVIS es el controlar esa altura para mantener hacia dónde sale esa señal. No sé si con eso ayudo un poco en la discusión. Yo vivo en un edificio y tengo la antena a unos 30 metros. No tengo un jardín para ponerla bien abajo y lo tengo bien partida. Y extendida no me da el espacio. Es una terraza pequeña. Quizá Antonio representa un poquito el ejemplo que a veces no podemos jugar con la altura. Tenemos la que tenemos, ¿no? A veces, bueno, salvo que estemos en una ubicación, digamos, más a nuestra elección o que tengamos distintas posibilidades, ¿no? Ahí, pero yo creo que ese es uno de los obstáculos más importantes del despliegue de una MVIS. El tener ese rango de altura necesario para poderla desplegar. Sí, es complejo. Podría ser una antena de campaña, quizás, eso sí podría ser, ponerla bien bajita. Gracias. Es una posibilidad. El juego con la altura. Quizás lo que tienes ya funcionando no es en la configuración correcta para MVIS. Quizás te funciona perfecto para el DX. Así que quizás este tipo de antena que mencionas, como se establece un poco más bajo en la altura, pudiera funcionar mejor para lo que es MVIS como tal. Así que. Ok, gracias. Es jugar con lo que es el pasatiempo, con la experimentación de las antenas. Decías, discúlpame. Sí, en algún caso, sí, recibido Joaquín, Bravo 4 Zulu, te voy a dar la entrada inmediatamente. Respecto de lo que es la disponibilidad de la antena, se podría, en el caso, por ejemplo, de Antonio, son 30 metros, bueno, pero en un caso de una altura de 20, que está dentro del rango, o quizá un poquito menos, se podría adaptar, se podría jugar un poquito con la disponibilidad de la antena para radiar en vertical, jugando en el límite de metros, o eso es complicado. Es difícil, pero se puede. Aquí no hay una regla escrita. Yo no soy físico, conste. Yo no trabajo con física, no trabajo con antenas. Yo soy radioaficionado que le gusta experimentar. Así que lo que digo, para mí no me gusta pensar que hay una regla escrita. Me gusta jugar con esas reglas y en específicamente este tipo de antena, que no es un tipo de antena, es esa antena que ya tienes o que pensaste que puedes utilizar para MVIS, ¿qué altura le voy a dar? Porque básicamente es el juego. O cómo la corto que funcione en el espacio para que me funcione en el espacio. Se aplican todas las reglas de la radioafición, como yo digo, en el juego de cómo yo creo una antena que sea funcional para mí y en la situación. Recuerde que hay diferentes tipos de situaciones. Antonio estaba pensando en su casa que está a 30 metros, esos son casi 90 pies de altura, un poco más de 90 pies de altura, así que sumamente alto. Y su condición particular no es la mía, que estoy a nivel de tierra y tengo para jugar un poco con el mástil, poner unos mástiles y poder jugar un poquito con la altura. Hay que ser creativo. La radioafición nos da esa posibilidad de ser creativos con las antenas.
sí que es jugar un poco con eso. No sé si ayuda. Estamos hablando, Héctor, de altura, nivel de suelo o nivel del mar. No sé si me entiendes. Sí, sí, es diferente. Es diferente. Estoy claro en eso. Por lo menos la teoría que yo he leído se habla de nivel de suelo. Toda la teoría que yo conozco habla de nivel de suelo, no habla de nivel del mar. Ok. Bueno, tengo aquí Eco Bravo 4 Zulu, Joaquín, está en Leganés, en Los Madriles, si no me equivoco. Adelante, Joaquín, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. José, Héctor, buenas tardes a todos. Bueno, no estoy en Leganés, estoy en Getafe, muy cerquita también. Getafe, perdona. Getafe, sí, muy cerquita también. Bueno, os iba a comentar un ejemplo a propósito de esto y sobre todo para que vean los condicionamientos de la altura. Yo, en la asociación a la que pertenezco, aquí en la sección local de Leganés, hemos probado, yo presente, y además hay otro colega que lo hizo, una antena en bis que me gustaría describir. Bueno, está basada en un artículo de un colega de nuestra sección, Eco Charlie 1, Charlie Delta Víctor, y es una antena en bis que que se realiza con cable de paralelo tipo televisión de 300 ohmios y se cortocircuita soldando las puntas y se alimenta en el centro cortando uno de los cables y soldando directamente el vivo del coaxial a un lado y la malla al otro. Entonces no hace falta balón de corriente, aunque se recomienda, y es un dipolo plegado. Nosotros cuando lo hemos utilizado, basándonos en eso, lo hemos colocado a una altura de 2,15 metros del suelo. O sea, prácticamente una persona de estatura normal pues estira el brazo hacia arriba y un poquito más. Y para mantener la altura pues utilizábamos 3 mástiles de material no conductor. Además de eso, claro, el dipolo lo pones extendido completamente en horizontal respecto del suelo, pero además de eso le añadimos unos reflectores. Uno en el suelo justamente debajo de la vertical del dipolo cerrado, otro a mano izquierda de a 1,8 metros también en el suelo, y otro exactamente a la misma distancia, 1,8 metros, pero a la derecha, de manera que en el suelo tenemos tres líneas. Es decir, una justo debajo del dipolo, otra mano izquierda, otra mano derecha. Entonces, con esa antena y con esa configuración, aunque no es imprescindible, se puede utilizar solo con el dipolo, para hacerse una idea, toda España en la banda de 40, porque estaba cortada para la banda de 40 y 80 metros. 40 metros, señales, el 80% de las señales, 5.9 más, el 80% de las señales. Eso sí, está pensada para local. Ya digo, una distancia a lo sumo 800, 900 kilómetros en círculo, como local. Pero para que vean que también a la hora de construirla, si algún colega se anima a construirla, como bien decía Héctor, hay que jugar con la altura que se dispone, y en este caso una simple antena de hilo que se monta y se desmonta en 10 minutos. Sí, la verdad que es una antena. Bueno, si quiere luego compartir el amigo, creo que es Antonio, ¿no? Charlie Delta Víctor, Antonio, no sé muy bien. Sí, correcto. Sí, es correcto. Te paso el enlace. Sí, José, te paso el enlace y lo pones por el grupo. Muy bien. Lo que sí, una cosa, Héctor, que quería comentarte, porque estamos hablando de que en bis empieza en 8 megahercios. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la banda de 40 sería apta para el uso? Ya me dirás, Joaquín, si tú en la experiencia, no sé si has compartido algún día con los colegas del Radio Club en ese aspecto, si has llegado a experimentar las diferencias, ¿no? El sabor de NBIX, si has experimentado
ese plus de diferencia respecto a la antena normal, ¿no? De X normal. Adelante, Antonio. Joaquín. Sí, sin duda, José, sin duda. O sea, a nivel local, que es para lo que está pensada la antena, en cuanto a la reflexión y demás, a nivel local, es una antena excelente. O sea, excelente. Es evidente que requiere un cierto espacio que en la mayoría de los casos no se tiene, pero incluso en altura, que eso es lo fundamental, jugando con la altura, ya digo, o sea, la altura de una persona estirando el brazo, esa es la altura máxima que pusimos, porque la colocamos con la mano, o sea, sin mayor problema. Tendría unos 2 metros 15 centímetros aproximadamente respecto del suelo, en la vertical del suelo. Evidentemente, hay una cierta tolerancia, es decir, a partir de ahí se puede subir más. Tal, es jugar un poco, como decía Héctor, jugar con ella, con las dimensiones de las que se dispone. Pero incluso si no se tiene opción de ponerle los reflectores en el suelo, tampoco pasa nada. O sea, la antena rinde estupendamente. Pero no es una antena para DX, aunque, como decía Héctor y señalaba muy bien, ocasionalmente puedas hacer algún DX, pero ya es un poco más por la propagación que por la propia antena en sí. Sí. Bueno, no sé, Héctor, respecto de la banda, Héctor, es muy crítico porque se dice MBIS es a partir de 8 MHz, pero bueno, nos ha descrito aquí Joaquín que la llegarán a utilizar en 7, ¿no? En 40 metros. No, mayormente se utiliza entre 40 y 160. Una vez pasas, digamos, sí, tienes razón, discúlpame, estoy confundiendo los términos. Sí, por ejemplo, en 40, en 80, nosotros aquí utilizamos mucho 80 y 40 metros para las comunicaciones de emergencia y no tenemos ningún tipo de problema. Una vez empiezas a subir a 10 megaciclos, a 28, por ejemplo, en 10 metros, ya entonces vas a ver la eficiencia bajando radicalmente. Radicalmente. Yo diría exponencial. Baja el funcionamiento. Así que básicamente es un sistema que se utilizaría en 40, 60, 40, 60, 80, 160 metros. Es funcional. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario que me indique, le abro el micro y incluso si quiere utilizar la cámara, pues también bienvenido. Adelante, Manuel, a 7 Alfa Romeo. Muy buenas tardes, de verdad. Yo solamente transmitiros mi humilde reporte. Me lo he pasado, como siempre, muy bien y he aprendido un montón de cosas. Mis saludos, por supuesto, al conferenciante, a Héctor. Muchísimas gracias y saludos a todos los que han intervenido directamente, por supuesto. Un fuerte abrazo, 7-3 cordiales para cada uno. Manuel Serrano, Eco Alfa 7, Alfa Romeo. Gracias. Ok, gracias, Manuel. Adelante. Un placer estar aquí. Traje de nuevo, ahorita enseñé un gráfico, lo quité y ahora lo perdí, tendría que buscarlo. El gráfico que mostré hablaba de MBIS 1 y MBIS 2 y el MBIS 2 estaba doblado a diferentes puntos. No hay una regla particular, claro, se habla de ponerlo completamente horizontal el dipolo, pero no hay una regla en cuanto a, insisto en esto porque no quiero que usted diga, no, pues la antena tiene que ir horizontal, 100% horizontal y todo el tiempo tiene que ir en esa posición. La idea de esto es tratar de que la señal vaya hacia arriba y se quede, y claro está, cuando llegue a la ionosfera, pues rebote. A mí me gusta utilizar términos sencillos, no es el término físico, ¿verdad? Pero que rebote en la atmósfera y regrese esa señal, la mayor cantidad de señal, en el área donde usted está. Así que tenemos que, pues no tengo el espacio para un dipolo de 40 metros, es bastante amplio. Si lo fuera a poner y no tengo el espacio, pues empiece a doblarlo. A buscar la forma de cómo acomodarlo en ese espacio que usted tiene.
A mí me gusta utilizar el juego, la palabra juego. Juegue con ese espacio. Experimente. Somos radioaficionados. No deje de experimentar. ¿Quieres probar cómo funciona esto para usted? Una de las partes importantes de la radioafición es la experimentación. Así que pruebe qué es funcional para usted, porque quizás lo que yo le estoy diciendo, yo puedo ser privilegiado en cuanto al espacio y puedo quizás montar en horizontal, completamente horizontal, como decía, yo soy malo con los nombres, Joaquín, que la antena está a la altura de una persona. Eso es fácil de hacer la instalación y se necesita hacer doblar esa antena, ese dipolo, pensando en cable, en alambre, en cable, pues entonces, qué sé yo, alrededor de mi casa pudiera instalarlo sin molestar a nadie y poder hacer la prueba de que también funciona. Y, por supuesto, no esperar al momento de la emergencia. Por eso es la parte de la preparación que mencionaba, utilizar el tiempo antes de una emergencia para hacer todas estas pruebas, porque si esperamos al momento de la emergencia, no vamos a ser funcionales. Claro. Está también EcoAlfa 3 India Kilo Golf. Adelante. Por cierto, ya he compartido el esquema de la antena de EcoAlfa 1 Charlie Delta Víctor, y la que nos ha descrito muy bien Joaquín, y ya le voy a compartir una foto también. Adelante, EcoAlfa 3 India Kilo Víctor. Bienvenido. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Soy Gabriel, Barcelona. Una consulta que le quería hacer a Héctor era para consultarle si también se apoya en previsiones de ionogramas y de propagación también para validar realmente la frecuencia o la banda ideal, o es prueba-error. Gracias. Existe, estoy pensando porque le hicieron una actualización reciente. Por ejemplo, yo utilizo para el de X, ay, se me escapa. Hay una página web donde se genera, se me escapa el nombre en este momento, donde se puede ver propagación, y la página permite escoger una antena, un dipolo establecido a la altura ENVIS, y se ve ese diagrama de la posibilidad de comunicación al cambiar el tipo de antena. En cuanto recuerde la página, lo hago saber porque me tomaste por sorpresa con la pregunta. No esperaba ese tipo de pregunta. Y sí hay una página que permite crear una forma de verlo. El trato y error lo digo porque muchas personas no se sienten cómodos usando digamos, logaritmos y utilizando páginas donde se genere este tipo de información. Pero sí es posible utilizar ayuda para ver cómo se comportaría esa antena. Y de hecho, las simulaciones de construcción de antenas, si usted construye un dipolo y en estos simuladores, usted puede cambiar la altura de la antena y ver cómo cambia el patrón de radiación de la antena. Y claro está, pues eso va a haber, hay diferentes formas de jugar con esto. Y sí, hay mucha ayuda a nivel electrónico, a nivel de computadoras y de simular cómo se comportaría la antena. Bueno, muchas gracias. Tengo también por aquí. Gracias a ti por intervenir. Creo que Adolfo, bueno, la hizo por escrito, pero no sé si quiere participar. Le he abierto el micrófono a EcoAlfa 1 Delta Bravo, Urense. No sé si tienes posibilidad. Y si no, bueno, pues la refiero yo aquí del texto que tú me has enviado. Parece que no puede hablar o no tiene ahí posibilidad. Bueno, la pregunta es, Héctor, las antenas Delta Loop, que son una especie como de triángulo real, ¿no? Que en vértice hacia abajo,
cómo se pueden manejar de alguna manera. Yo creo que sobre todo las rígidas, las que hay rígidas, se pueden manejar de manera más eficiente en un plano horizontal, ¿no? En lugar de vertical. Es decir, poniendo el triángulo en horizontal. ¿Qué efecto tendría eso en el plano MVIS? Sería excelente. El Delta Loop es un muy buen sistema de antena que pudiera cambiarse sin mucha complicación a utilizarse en el sistema MVIS. Generalmente el triángulo lo ponemos cuando es posible, ¿verdad? Ponemos una de las puntas del triángulo hacia en posición vertical. En este caso, lo he visto, algunos colegas lo cambian a posición horizontal a la altura que hablaba Joaquín. Me disculpan si no es el nombre correcto, a la altura de una persona de pie. Y entonces, pues cambia el patrón de radiación del Delta Loop, lo obligas a ir hacia arriba, por decirlo de alguna forma, y entonces lo conviertes en un patrón MVIS. Así que podrías utilizarlo sin mucha complicación desde mi punto de vista. Joaquín nos ha dado una descripción muy gráfica de la altura. Es el tamaño de una persona normal, más levantando la mano, lo que es la altura de la mano. A mí me parece excelente explicación para que todos lo podamos visualizar. Bueno, yo creo que le abrí el micrófono. No sé si Adolfo tenía algún inconveniente. Si quiere intervenir, Urense, adelante. Vale, buenas tardes. Simplemente saludaros y agradecer la respuesta. Es que como es la primera vez que utilizo este sistema, no estaba yo muy seguro ni convencido de saberlo emplear. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, te escuchamos un poquito bajito el audio, pero bien, ¿eh? Todo inteligible. Adelante, Héctor. No sé si quieres comentar algo más. Si alguien más quiere intervenir, pues que me lo manifieste. Lima Whisky 2 Delta Alfa Víctor. Eli, adelante. Bueno, en lo que esta herramienta nos permite establecer la propagación aproximada. Este es el VOCAP, era la herramienta de la que hablaba, que permite escogerle el tipo de antena tanto para transmitir como para recibir. Y aquí hay dipolos a diferentes alturas. Sé que es un poco complicado quizás verlo como yo lo estoy viendo, pero si se fijan, en 40 metros puedes coger un dipolo a 5 metros de altura, que son aproximadamente unos 17 pies de altura, y establecer cuál sería la propagación aproximada de esa antena, tanto recibiendo como transmitiendo. Claro, la propagación, esto está hecho mayormente para el de X, pero nos puede dar una idea de más o menos que pudiéramos estar tocando al respecto. Una pregunta, ahora que hablas de los pronósticos y de las condiciones, digamos, físicas de la ionosfera, es importante, por ejemplo, a la hora de activar el MVIS, conocer el estado o pronóstico de la F2 como resultado para nuestras experiencias en MVIS. Yo diría que sí, porque digamos que la propagación va a depender mucho de esto, aunque a nivel local no es que tengo que dejar de pensar como el de X, como el diexista, tengo que pensar como el local. Casi no va a haber mucha inferencia, pero sí es bueno darle una revisada porque por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Puerto Rico, si queremos establecer comunicación con las islas alrededor, mientras mejor esté esa F2, por decirlo de alguna forma, nuestra comunicación en el Caribe, en el formato MVIS, va a ser mucho mejor, mucho más efectiva con los países alrededor, con los colegas en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, que están en el borde del Caribe y que en ocasiones nos pueden ayudar para hacer la comunicación. Utilizando el ejemplo de María, WinLink permitía comunicación con Costa Rica
en 40 y en 80 metros gracias a Envis. Si no, me hubiera tenido que conectar, o a los colegas se hubieran tenido que conectar a un punto más lejano para poder enviar comunicación a través de WinLink. Para aquellos que utilizan el sistema WinLink, pues imagínense, en vez de conectar a alguien en local, pues me conecté con Costa Rica o me conecté con Panamá para poder hacer el envío a través de WinLink, de un correo electrónico. Y entonces la propagación de F2 me va a ayudar, si está bien, y sé que está bien, me va a ayudar a hacer esa conexión mucho mejor, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad? Ok. Bueno, me parece que es Alicia, Lima Whisky 2, Delta Alfa Víctor. Adelante, en Buenos Aires creo que está. Adelante, Alicia, bienvenida. Ok, sí, en Buenos Aires, Argentina. Buenos días, buenas tardes a todos. La conexión de dipolo, yo tuve una experiencia 40 metros con un dipolo a 50 centímetros de altura, hablando todo el mundo en 1998. Y fue una situación muy, muy favorable para mí. Te cuento que es como decís vos, tenés que, Héctor, depende de la zona donde estás, es la propagación que vas a tener. Bueno, espero que te agradezco infinitamente. Feliz comienzo de 2023 para todos y 73-88 respetuoso para cada uno. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Ali. Y sobre todo por tus experiencias y ese toque que nos das aquí en la net de femenino, que siempre es muy bienvenido. Gracias, 73. Adelante, Héctor. No sé si alguien más quería participar, que me lo indique. Le dejo el micrófono. Wow, es que discúlpame, José, estaba haciendo la conversión porque sé que es pequeño, pero quería, para poderlo yo visualizar, 21 pulgadas, 55 centímetros, eso es nada de altura. Así que ven de lo que estamos hablando, no es cosa de jugar vuelvo al juego, a mí me gusta verlo así, de esa forma, jugar con la propagación, con la forma en que instalo la antena. Quizás es funcional para mí, quizás no es funcional para todos, pero si es funcional para usted, es lo que necesita. Así que probarlo. Tú lo has descrito muy bien. La radioafición es una actividad seria, comprometida socialmente, técnica, física, pero en el fondo es una actividad lúdica, una actividad de experimentación, de juego, de entretenimiento. Es importante también ese ingrediente porque a veces lo olvidamos, ¿no? Nos ponemos demasiado serios con algún radioaficionado que nos ha hecho nos ha marcado alguna diferencia. Y si queremos atraer a los a jóvenes a la radioafición, tenemos que empezar a jugar, porque el radioaficionado joven, si lo enseñamos la parte lúdica, como tú estás diciendo, esto es serio, no estoy quitándole esa parte, pero tiene la parte del juego. Yo estoy jugando para establecer algo en el momento serio. Juego ahora y luego en el momento serio lo vamos a utilizar de la forma seria. Y los radioaficionados más jóvenes y los que no son radioaficionados jóvenes, es la forma de atraerlos, porque ¿quién va a ser radioaficionado en el futuro? Hay que dejarles un buen testigo, ¿no? Para que esto continúe de la manera más honesta, ¿no? Digamos así, y más correcta. Bueno, no sé si alguien más quiere participar y le pasamos el micro y la cámara, si quieren también utilizar, que tampoco aquí se desdeña el uso de la webcam, siempre que tenemos la posibilidad y el que quiera y la tenga a su alcance, pues, y quiera compartir, pues bienvenido. No sé si alguien más. Bueno, si no, pues damos ya por finalizada ya la net.
casi 1 hora y cuarto. No. Y eso que pensábamos que el tema no daba mucho de sí, ¿eh? Imagínate esto. Pero sí, la verdad que al final uno entra en el terreno y siempre hay muchos más vértices y más reflectores, como diría mi amigo Joaquín, efectivamente, de qué hablar. Se ramifica bastante y es un tema interesante porque muchos no están familiarizados con esto. En Puerto Rico, que nosotros lo utilizamos en la emergencia, todavía hay muchos radioaficionados que le hablas de esto y es como si abrieras una puerta completamente nueva de conocimiento. Sí, yo creo que es algo como otra dimensión. Es como que estamos en la tercera dimensión de X y pasas a la cuarta dimensión local, ¿no? O al revés. No sé si pasas de la cuarta a la tercera o yo no sé cómo decirlo, pero como que está en otra onda, ¿no? Sí, es como yo decía ahorita, generalmente el radioaficionado, la mentalidad está enfocada en el de X. Yo quiero hablar con el planeta. Se nos olvida hablar con los locales. Y entonces... que yo quiero cazar el DXCC, que quiero cazar, no sé, XY expedición, pero se nos olvida esa parte del local y hay que cambiar la mentalidad por completo. Por eso ahorita, cuando me hablaron de las herramientas, yo decía, sí, la hay, es DX, pues no recuerdo cuál es, DX, tuve que buscarla y por eso la mostraba, pero mi mente decía, eso es para DX, no para local. Y sí existe la herramienta que puedes jugar con Oye, lo que sí estaría bien es crear nuestra propia red NBIS y la red de X, con un conmutador, con un sticker, con una pegatina donde diga NBIS. Y quiero ahora ponerme el chip de DX, vale. Quiero ponerme el chip de NBIS. Le doy al conmutador, le doy plug y ya estoy ahí en otro salto cuántico diferente, ¿no? Eso es así. No sé. Gracias, Héctor, por tu amabilidad, por estar aquí con nosotros, tantos que están en directo y los que nos verán a posteriori con la descarga del vídeo, con la visión en diferido, ¿no? Del mismo. Y nada, te esperamos. Sé que hay algún tema más que nos vas a compartir próximamente y ya estamos en contacto. Gracias claro, a ti. Y saludos a esa isla que nos encanta, nunca mejor dicho, de Puerto Rico. Bueno, 73 y nos estamos viendo con un tema de debate y muy pronto el domingo que viene, 15 de enero 2023, tenemos un tema de debate que seguro que va a rasgar vestiduras a unos y a otros va a ser conformismo. Pero bueno, gracias. Hasta el próximo domingo, 73. Chao. 7-3.